Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 375 Me vi obligado a salvar el mundo. No era como si Lukin nunca antes hubiera usado la capacidad de fusionar técnicas de cultivo. Pero ahora que lo pensaba, la fusión de las técnicas de cultivo antes era bastante tosca. No podía considerarse rudo, pero ya era una técnica muy exquisita para fusionar los atributos de poder de muchas técnicas de cultivo para que los movimientos de diferentes atributos pudieran liberarse libremente sin necesidad de cambiar. Sin mencionar que estas técnicas de cultivo del dúo Zhu eran todas técnicas de cultivo de grado divino. Si no fuera el sistema, sino alguien más que pudiera hacer esto, sería un milagro. Pero, de nuevo, después de que se combinaron esas técnicas primordiales de cultivo de grado divino, solo su energía podría compartirse entre sí. Podrían realizar los movimientos de diferentes técnicas de cultivo sin necesidad de convertirse. Dejando todo a un lado, solo mirando los nombres de las técnicas de cultivo después de la fusión, el prefijo inmemorial y los nombres de las diversas técnicas de cultivo juntas los hacían parecer muy antiguos. Sin embargo, cuando se trataba de las escrituras muy elevadas, habría un cambio trascendental. Los atributos de su verdadera esencia habían sufrido un cambio fundamental. Entre las técnicas de cultivo, se le llamó esencia verdadera suprema. Lukin podría usar directamente el origen verdadero muy alto para activar todos sus movimientos. Además, la forma de poder que mostraban estos movimientos y habilidades divinas también cambiaría de su forma original y se convertiría en el muy alto origen verdadero. Este fue el cambio de atributo más directo. ¿Y qué era exactamente la llamada esencia verdadera gran suprema? Lukin invocó casualmente la energía verdadera en su cuerpo y formó una bola de energía verdadera en su palma. A primera vista, esta verdadera bola de esencia era gris. Sin embargo, tras una inspección más cercana, uno descubriría que en realidad estaban formados por la intersección de los colores blanco y negro. Además, la forma en que se cruzaban parecía un pez de Taiki. Blanco y negro, en un nivel más microscópico, en realidad estaban claramente divididos. Sin embargo, si uno lo miraba desde la distancia, se veía similar al gris. Luego pensó por un momento y lanzó algunas técnicas de hechizo más. Las técnicas de hechizo que se utilizaron para los experimentos eran, naturalmente, el contenido de las antiguas técnicas de cultivo originales. La sensación de lanzarlo fue extremadamente suave. En el pasado, tenía 4 técnicas inmemoriales. Si no activaba la función de fusión, solo podría tener el atributo de poder de uno de los métodos de cultivo en su cuerpo en cualquier momento. Naturalmente, solo podía usar los movimientos de ese método de cultivo. Después de activarlo, podría tener muchos poderes diferentes en su cuerpo, y no entrarían en conflicto. Pero para decirlo sin rodeos, todavía habría un pequeño retraso al lanzar hechizos, solo que no era obvio. Pero ahora, esta sensación de lentitud había desaparecido por completo. En su cuerpo, solo había un tipo de poder, la verdadera esencia suprema. Sin embargo, esta verdadera esencia podría adaptarse a cualquier técnica. Por supuesto, Lukin no habría estado tan emocionado si este fuera el único aumento. Después de todo, los pequeños contratiempos del pasado no tuvieron mucho impacto en la batalla. Más importante aún, el nivel de la esencia verdadera suprema era obviamente más alto que la esencia verdadera de grado divino cultivada por otras técnicas antiguas. Esta diferencia de nivel permitió que la verdadera esencia del Gran Supremo tuviera un efecto aún más poderoso. Ya sea por su capacidad de daño o por sus otras características, era lo mismo. El otro punto era que la verdadera esencia del Gran Supremo podía mostrar perfectamente los efectos de sus diversos atributos. Este poder parecía ser el origen de todos los seres vivos y la raíz de toda la magia. Hielo gris, espada gris, armadura de madera gris. Y la manifestación más concentrada fue su par de ojos escarlata. Esta era una habilidad innata que él mismo había despertado. Podía encender llamas en el lugar donde aterrizó su mirada. Más tarde, cuando obtuvo varias técnicas de cultivo antiguas, esta llama tenía muchos atributos especiales, como el poder estelar, la fuerza vital del libro del destino y la niebla densa de la espada Ki. Pero sin importar qué tipo de atributos tuviera, había una cosa que permanecía igual. Donde se enfocaba el ojo carmesí, era fuego y nada más. No importa qué atributo fuera el poder, siempre se expresaría en forma de fuego. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Bajo el efecto de la verdadera vitalidad suprema, los ojos rojos sangre de Lukin se convirtieron en la forma de Taiki, con un entrelazado en blanco y negro. Podía usar cualquier forma de poder como quisiera donde quiera que enfocara su mirada.
hielo, fuego, espada ki que apareció de la nada y cortó todo. Podía combinar estos poderes a voluntad. De hecho, la congelación no significaba necesariamente que la temperatura fuera baja, y no era necesariamente imposible quemar fuego en hielo. La espada ki no solo podía matar personas, sino que también podía convertirse en agua y fuego. Lukin estaba pasando un buen rato. En su propia sala de cultivo a puerta cerrada, usó el ojo escarlata para difundir la verdadera esencia del Gran Supremo, formando todo tipo de formas y poderes diferentes de diferente naturaleza. Después de eso, probó sus otros métodos. Por ejemplo, después de que se activara el poder divino mundo de hielo, este lugar sería un espacio gris. En el pasado, en este espacio, aparte de la nieve y el hielo, todos los demás poderes no se transformaban o se rechazaban. Pero ahora, aunque todo era gris, era mucho más rico. La característica de este espacio aún era rechazar o convertir toda la esencia verdadera del Gran Supremo. Pero la diferencia fue que el efecto de la transformación se fortaleció mucho. Al mismo tiempo, las formas de poder que la verdadera esencia suprema podía expresar también eran mucho más ricas que las del hielo puro. Hasta cierto punto, Lukin incluso sintió que el mundo de hielo que había creado parecía ser un mundo de solo gris. Con las características que podía expresar el libro del destino, incluso podía crear algunas criaturas vivientes en este mundo de hielo, aunque en realidad no estaban vivas. Pero ¿y después de eso? Cuando recopiló más y más métodos de cultivo antiguos de diferentes atributos, las cosas que la verdadera esencia suprema podría expresar también aumentarían. Quizás, su mundo de hielo realmente podría construir un mundo completo. Con todo, Lukin pudo sentir claramente que, aunque su fuerza no aumentó mucho, claramente se había vuelto más fuerte que antes. Anuncios de Put Future. Los beneficios que trajo la escritura de supremacía no solo se limitaron a la mejora de la fuerza actual de Lukin. Esta cosa que se produjo después de destruir y fusionar por completo 5 métodos de cultivo inmemoriales ni siquiera era algo que un método de cultivo de grado divino pudiera evaluar. Cuando usó la escritura de supremacía para cultivar, Lukin pudo sentir claramente que su velocidad de cultivo se había vuelto más rápida. Su fundación también se había vuelto más estable. El cambio en su técnica de cultivo no fue lo único relacionado con su cultivo. Había otra función nueva en la función de fusión, que era la fusión de talentos. Después de probar las escrituras de Taisan, Lukin no dudó. Inmediatamente hizo tapping en la habilidad de fusionar talentos. Actualmente, tenía 9 talentos adicionales. Esto incluía 5 raíces espirituales y 4 cuerpos espirituales. Raíces espirituales del cielo dorado, raíces espirituales del cielo de madera, raíces espirituales del cielo del agua, raíces espirituales únicas del hielo y raíces espirituales únicas de la estrella. El cuerpo sagrado de las estrellas, el cuerpo de la gran espada blanca, el cuerpo sagrado de la nieve y el cuerpo del dragón inmemorial. Lukin no sabía cómo el sistema fusionaría los 9 talentos y cómo se verían. Sin embargo, no necesitaba adivinar. Él lo sabría inmediatamente. Después de activar la función de fusión, Lukin inmediatamente sintió algunos cambios en su cuerpo. Esto estaba dentro de sus expectativas. Incluso estaba preparado para el dolor extremo que podrían traer los grandes cambios en su cuerpo. Pero esto no sucedió. De hecho, hubo alguna reacción en su cuerpo, pero no fue intensa. Estaba entumecida e incluso un poco cómoda. Esta sensación cómoda casi hizo gritar a Lukin. Sin embargo, todavía se contuvo. Después de que se calmó, Lukin vio aparecer un nuevo mensaje en la interfaz del sistema. Fusión de talentos completada. Tu cuerpo principal ha obtenido un nuevo talento. Cuerpo inmortal inicial. Nivel actual. 5 estrellas. Necesito encontrar más talentos especiales para fusionar y mejorar el nivel inicial de mi cuerpo inmortal. El principio. Lukin quedó atónito por las palabras utilizadas. Lo pensó detenidamente e hizo una conexión con Luan. Luan era el cuerpo original del sistema que el remanente inmortal de la espada blanca había mencionado. También fue la primera persona en recorrer el camino de la cultivación y convertirse en inmortal en este mundo. Era conocido como el comienzo del camino inmortal y el antepasado de todo Dao. ¿Podría el cuerpo inmortal estar relacionado con Luan? Ese Shiezi. Pensando más, el cuerpo celeste era de Luan. ¿Podría ser que la escritura de Taisan también fuera una técnica de cultivo que cultivó Luan? Pensándolo de esta manera, era realmente posible. Sin embargo, ¿por qué las cosas de Luan terminaron como resultado de la recopilación de todo tipo de técnicas de cultivo antiguas? De acuerdo con la voluntad remanente del inmortal de la espada blanca, Luan se convirtió en el primer inmortal después de abrir su Dao inmortal.
También fue el líder de todos los inmortales que vinieron después. Si ese fuera el caso, podría ser que todas las demás técnicas de cultivo se desarrollaron a partir de las escrituras de Taizan. El sistema lo había guiado deliberadamente para recopilar todo tipo de técnicas de cultivo celestial y aptitudes celestiales de la antigüedad para recrear el poder de Luruan. Eso no está bien, Qian Qian. Lu Qin anuló sus propios pensamientos. Si ese es el caso, Bolin, el maestro de la galaxia, y la reina de las nieves no deberían contarse, ¿verdad? Después de todo, por las herencias inmemoriales que dejaron, se puede ver que no son personas de este mundo en absoluto. Además, es cierto que Luruan abrió el camino del inmortal Dao, pero el clan dragón del rey dragón, Aolie, ha sido muy poderoso desde la antigüedad. El poder de su clan de dragones no debería tener mucho que ver con Luruan. El clan dragón no sigue el camino del inmortal Dao. Si es solo el libro de la buena fortuna del anciano descalzo y el manual de la espada blanca sagrada de la deidad de la espada blanca, entonces es posible que estén reproduciendo el poder que alguna vez tuvo Luruan. Pero si cuentas la raza dragón, los extraterrestres del mundo exterior y las mujeres de hielo, entonces no debería ser así. Anuncios de Put Future. Podría ser que si la escritura de Taizan y el cuerpo inmortal primordial se dedujeran con gran éxito, se volverían más poderosos que Luruan en ese entonces. Lu Qin se sintió un poco emocionado cuando pensó en esto. Por supuesto, sin importar que, esto todavía era solo una suposición. No se podía tomar como cierto. Pero al menos, esta posibilidad existía. Sin embargo, Lu Qin se calmó rápidamente después de estar emocionado por un tiempo. Los cielos estaban a punto de asignarle grandes responsabilidades. Lu Qin no sintió que había obtenido el sistema, o más bien, Luruan le había dejado el sistema, para que pudiera volverse más poderoso y actuar como un tirano en todo el mundo del cultivo. Esto no era su imaginación. Ahora, después de saber tantas cosas, tenía una vaga comprensión de la situación que enfrentaba el mundo entero. Las primeras y mayores amenazas fueron los dioses y los demonios. En la era primordial, los dioses y los demonios deberían haber sido derrotados. No importa cuán grande sea el precio que pagaron los inmortales, no había dudas al respecto. De lo contrario, el mundo entero habría sido gobernado por dioses y demonios, y no tendría nada que ver con los humanos. Sin embargo, los dioses y los demonios no podían ser destruidos. Según la voluntad remanente de la espada blanca inmortal, los dioses y los demonios vinieron del mundo exterior y no existían en este mundo. El primero vino del reino divino ilimitado, mientras que el segundo vino del abismo sin fondo. La victoria de los ancestros podría, como mucho, cortar la conexión entre el reino inmortal, el abismo y el mundo del cultivo, y probablemente eliminar a los poderosos enemigos en el mundo del cultivo inmortal. Sin embargo, era importante tener en cuenta que los dioses y los demonios no estaban completamente extintos en el mundo del cultivo. Había muy pocos miembros desaparecidos de la raza de Dios, y él nunca había oído hablar de ellos. Sin embargo, había muchos demonios. Caos demoníaco era un término especializado en el mundo del cultivo. Sin mencionar que siempre había algunas personas, demonios o bestias que habían sido poseídos por el diablo en algunos lugares, aunque no habían alcanzado el nivel de caos demoníaco. Esto fue suficiente para demostrar que todavía había una conexión entre los espíritus malignos y el mundo del cultivo. Además, Lu Qin había visto la extremidad amputada del malvado general demonio en las llanuras heladas del extremo norte. Había visto el espíritu persistente del malvado rey demonio que había controlado el cuerpo del rey dragón Aolie en las profundidades del mar del este. En el palacio divino de Penglai, todavía quedaba la sangre divina que Kasaya dejó atrás por el rey dios. Todas estas cosas parecían indicar un futuro aterrador. En cuanto al otro punto, era la situación general del mundo del cultivo. En el pasado, los inmortales surgieron uno tras otro, y también hubo cultivadores superiores en el escenario del mar divino y el escenario Dongsu sobre el escenario Dharma. Sin embargo, en el mundo de cultivo actual, el nivel más alto de existencia era Dharma. Debe haber algo mal en este mundo que causó que ocurriera tal situación. En aquel entonces, Lu Qin tenía una idea aproximada del carácter de Luruan después de escuchar lo que había dicho el remanente inmortal de la espada blanca. Esta persona parecía tener un espíritu dedicado. Abrió el camino del Dao inmortal y lo impartió desinteresadamente a los humanos y demonios de todo el mundo, iluminándolos con inteligencia espiritual y creando un poco el mundo. Más tarde, después de cometer un crimen atroz y en connivencia con el reino divino y el abismo, incluso se sacrificó para sellar la conexión entre los tres reinos lo más estrechamente posible. ¿Cuál era el propósito de la herencia dejada por tal persona después de su muerte?
Quizás, Luan todavía estaba preocupado por el mundo y se sentía culpable. Todo lo que hizo fue dejar atrás un plan de respaldo para que su herencia pudiera ayudar a las generaciones futuras y resolver el gran problema que enfrentaba el mundo del cultivo. Lukin fue claramente el sucesor. ¿Me has pedido mi permiso? Lukin se tocó la cabeza y suspiró. Por supuesto, sabía que estaba lejos de tener el poder de negarse. ¿No podría querer este sistema? No pudo. Ni siquiera sabía cómo escapar, e incluso si pudiera, no lo haría. En aquel entonces, si el sistema no lo hubiera poseído, estaría muerto. ¿Cómo podría tener la esperanza de la resurrección y el rápido aumento de su fuerza? Sin embargo, cuando Lukin pensó en esto, sintió que estaba bajo mucha presión. Le dolía la cabeza. ¿Salvar el mundo? No, Yingluo. Aunque ya estaba en la etapa de Yuan, pensó en el poder de los dioses y demonios y en el hecho de que el límite superior del poder del mundo de cultivo se fijó por alguna razón desconocida. Todos estos fueron grandes problemas. Lukin nunca había estado mentalmente preparado para resolver un problema de este nivel. Suspiro, solo daré un paso a la vez, ya veré, ya veré. Esto fue lo que pensó Lukin. ¿Salvar el mundo? Me vi obligado a hacerlo. 2K 376 El mundo cambia. Habían pasado más de 10 años. En los últimos 10 años, todo el mundo de cultivo parecía haber cambiado mucho. Primero hablemos de la familia Lu. El clan Lu tenía dos nuevos cultivadores de núcleo dorado. No eran otros que los hermanos, Lu Wenen y Lu Weiyuan. Después de que los dos alcanzaron el reino del núcleo dorado, la cantidad de cultivadores del núcleo dorado en el clan Lu aumentó a 6. Chaoe había entrado con éxito en la etapa media del reino del núcleo dorado y se convirtió en un cultivador del núcleo dorado de cuarto nivel. En cuanto a Chaoxi, Yan Lin y Ming Chao, todos habían alcanzado el sexto nivel de la etapa central dorada y estaban a solo un paso de la última etapa. Lukin estaba muy satisfecho con sus descendientes. Ahora que su familia se había convertido en un 6 estrellas, contaba con ellos para producir rápidamente un cultivador de almas naciente. Solo le faltaba esta condición para mejorar el nivel de su clan. En cuanto al propio Lukin, ya se había convertido en un cultivador del reino del alma naciente de sexto nivel. Sin embargo, para él, el reino y cosas por el estilo no valían la pena mencionar. Cuando acababa de ingresar a la etapa media de Yuan, sintió que ya era invencible entre la etapa de Yuan. En este momento, solo estaba dando un paso más allá del nivel de invencibilidad. A pesar de que solo estaba en el nivel 6 de la etapa del alma naciente, cualquiera que no estuviera en la etapa del Dharma era basura frente a él. Era difícil decir cómo era la etapa de Dharma. Había una gran diferencia de poder. Sin embargo, no era la primera vez que Lukin veía a expertos en el reino de la materialización mostrar su fuerza. Podía más o menos compararlos y evaluarlos en su corazón. Sintió que si usaba todas sus habilidades contra un adepto del Dharma temprano, sería capaz de luchar contra ellos, siempre que la otra parte no revelara su verdadero cuerpo de Dharma. De lo contrario, la diferencia de poder sería demasiado grande y sería difícil luchar. Sin embargo, en tales circunstancias, no era imposible para Lukin pensar en una forma. Como sabía que no podía vencer a un experto en el reino de la trascendencia que había revelado su verdadera forma, tenía que encontrar una manera de reprimir a la otra parte y no dejar que la otra parte tuviera tiempo de revelar su verdadera forma. Esto no era imposible para los primeros adeptos al Dharma. Hubo una clara diferencia entre la etapa temprana y media del Dharma, y ese fue el tiempo que tomó revelar el verdadero cuerpo del Dharma. Este último podía producir el Dharma con solo un pensamiento, pero el primero no podía y tenía que pasar por el proceso de mostrarlo. Este era un lugar donde podía hacer un problema. Además, pase lo que pase, cuando se enfrenta a un experto en Dharma, incluso si no puede ganar, siempre puede escapar. Este fue el más estable. Según los pensamientos de Lukin, preferiría tener un crecimiento lento y estable. Esa era la forma más cómoda. Ahora, la corte central del reino Yan tenía un control muy profundo sobre Jinzhou y Heizhou después de 20 a 30 años de operación. Podían controlar muy bien los recursos humanos y materiales en estos dos lugares, por lo que no había necesidad de preocuparse demasiado. El ejército imperial también se había ampliado a 40.000 hombres, y el número de cultivadores de núcleo dorado bajo el mando directo del clan Lu había llegado a 14. El clan Lu tenía 6 miembros. Además de Yun Xuan y Ai Sande, la secta Qingfen también tenía una persona llamada Fe Yanchen que había entrado recientemente en la etapa del núcleo dorado. Incluyendo a San Zangai y Gongsun Qian del estado de Shue, había 11 de ellos. En la capital de Ian, Mo Ruai estaba en la etapa de Jindan. También había otros 2 Jindan de la corte imperial.
Ahora, básicamente tenían todo el control y podían ser comandados por el clan Lu. Además, el clan Lu era más fuerte que el clan Li en el sentido de que tenían el apoyo total del estado Feiyun y el estado Nevado. El estado actual de Feiyun tampoco era malo. Con el gran desarrollo de la prefectura de los ciervos divinos, una gran cantidad de tribus demoníacas se habían convertido en ciudadanos del país de Ian. Después de que la prefectura de los ciervos divinos brilló, rápidamente mostró su ventaja de ser rica en recursos y se desarrolló rápidamente. También proporcionó beneficios considerables al clan Lu. Bajo el liderazgo de la familia Lu, el Tribunal Central se recuperó durante más de 20 años, limpió los conflictos internos y unificó el poder dentro del país. Habían logrado hacer que la corte imperial del reino Ian fuera aún más fuerte que la familia Li. No importa cuán lenta fuera la secta Yunxiao, naturalmente descubrieron esta situación. Para ser honesto, todos en la secta Yunxiao estaban bastante sorprendidos. Al principio, por supuesto, sintieron que el clan Lu era más débil que el clan Li y no tenía fundamento en la corte imperial, por lo que los apoyaron. Realmente no esperaban que la familia Lu fuera tan capaz de lograr lo que tenían en poco más de 20 años. La secta Yunxiao en realidad no era tan fuerte en esencia como para reprimir intencionalmente a la corte imperial. Pero para ser honesto, esto no era una cuestión de si querían o no. El estado de la secta Yunxiao en el país de Ian significaba que estaban destinados a hacer cosas, tomar decisiones y desarrollarse normalmente, lo cual era una forma de supresión de la corte imperial. El período de luna de miel entre las dos partes también había terminado en los últimos años. Por supuesto, el final del período de luna de miel no significaba que habría ningún conflicto entre las dos partes. Algunos conflictos políticos menores eran inevitables, pero en general, no hubo conflictos importantes y la corte imperial siguió siendo obediente. De hecho, a la secta Yunxiao, aunque a la dinastía Lu le estaba yendo bien y parecía tener un gran potencial, realmente no les importaba hasta cierto punto. ¿Y qué si tenía más núcleos dorados que en la dinastía Li? Después de todo, en este mundo, la fuerza de uno era suprema. En el pasado, la dinastía Li tuvo al emperador Li Xiwen y al primer ministro Zhou Ziwu, dos cultivadores de almas nacientes. Especialmente Li Xiwen, que estaba en la cima de la etapa del alma naciente y estaba a solo un paso de la etapa del Dharma. Por otro lado, solo había un Lu Qin en el clan Lu. Además, solo estaba en la etapa inicial del reino del alma naciente. No esperaban que el nivel de cultivo de Lu Qin aumentara tan rápido. ¿De qué había que preocuparse? Si quería preocuparse, tendría que esperar algunas décadas o incluso 100 años. No sería demasiado tarde para preocuparse cuando Lu Qin alcanzara la cima de la naciente etapa del alma. Lu Qin estaba feliz de ver tal situación. Qué bueno sería enriquecerse en silencio. No podía esperar a que la secta Yunxiao menospreciara a la familia Lu para siempre para poder desarrollarse locamente en la oscuridad. Cuando el clan tuviera dos cultivadores de almas nacientes más y él avanzara a la etapa de Dharma, la secta Yunxiao y el gran maestro Wei Yun serían inútiles. Anuncios de Put Future. Dada la situación actual de Lu Qin, era invencible cuando estaba en la etapa del alma naciente. Cuando avanzó a la etapa de Dharma, la forma más conservadora de pensar sería que no sería capaz de luchar contra él a menos que estuviera al menos en la última etapa de Dharma. Pero, de nuevo, en los últimos 10 años, el mundo del cultivo había cambiado mucho, y esto no fue solo un comentario casual. Hace 13 años, hubo noticias de Occidente de que el más fuerte de los 9, el gran imperio celestial Qin, finalmente no pudo soportar quedarse fuera y comenzó a expandirse hacia el exterior. Se dirigieron al este y tuvieron un conflicto violento con el país de Liang. En el noreste, también tuvieron conflictos con Dajin. Al sur, también tuvieron conflictos con el país Shu. La distancia entre ellos era demasiado grande. La información que Lu Qin pudo obtener fue muy limitada. Sin embargo, según la información disponible, podría haber una guerra a gran escala en el oeste del mundo de cultivo. Y como era de esperar, en los últimos 13 años, los conflictos entre los 4 países de Occidente se habían vuelto cada vez más intensos. El gran imperio celestial Qin aún podía ganar ventaja a pesar de luchar 1 contra 3. Especialmente el país de Liang, se vieron obligados al punto en que no podían respirar. Originalmente, las familias Liang y Jin habían sido enemigas durante generaciones. En los últimos miles de años, ha habido mucho odio entre ellos. Además, la destrucción del bosque estéril del norte por parte del país Jin había hecho muy infeliz al poderoso país de Liang. Pero ahora, bajo la presión del Gran Qin, los reinos de Liang y Jin tenían la intención de dejar atrás sus rencores del pasado.
Aunque no había comenzado oficialmente, por la información que habían reunido los guardias de uniformes bordados, estos dos países parecían querer negociar e incluso formar una alianza para resistir la presión del Gran Qin. En el oeste del mundo, el reino de Yan aún podría ser un espectador en los conflictos entre los grandes estados de Qin, Liang, Jin y Shu. Sin embargo, no podían mantenerse al margen de las cosas que sucedían en el sureste. La guardia de brocado de Greatian había enviado un mensaje urgente. El reino Wei iba a la guerra con el reino Qi. Los guardias de uniformes bordados de Greatian se habían establecido durante algunos años. Además de la red de inteligencia dentro del país, los tentáculos de Jinjiwei también se habían extendido a otros países. Sin embargo, el tiempo aún era corto y los tentáculos de Jinjiwei solo se habían extendido a las áreas circundantes, y también era muy difícil captar información particularmente confidencial e importante. Si los guardias Jinji del reino Yan hubieran recibido la noticia de que el reino Wei había lanzado un ejército para invadir el reino Qi, muchas personas ya lo habrían sabido. Quizás, el ejército del reino Wei ya estaba en camino. Este asunto era diferente de la enorme sandía en el oeste del mundo. La guerra entre Qi y Wei estuvo estrechamente relacionada con el reino de Yan. Qi y Wei eran países vecinos al sur del reino de Yan. Wei State no necesitaba ser mencionado. El estado de Qi no tenía ningún contacto territorial directo con el estado de Wei, pero estaban en ángulo en el mar. En este mundo de cultivo, el océano no era un obstáculo. Algunos cultivadores incluso podrían volar solos, y mucho menos en un gran bote volador. La relación entre Yan y Qi fue relativamente fría. Aunque no pelearon como Yan Wei, todavía no estaban en términos amistosos. Por supuesto, si Qi y Wei fueran a la guerra, el reino Yan aún estaría más inclinado a estar del lado del reino Qi. En las últimas décadas, el reino Wei había sido autoritario. Excepto por su buena relación con el reino Liang en el oeste y ningún conflicto importante con el reino Chu, estaban en desacuerdo con el reino Yan en el norte, el reino Qi en el este y el reino Wu en el sureste. En otras palabras, el reino Wei también era un país con un fuerte deseo de expansión. El clan Lu informó este asunto a la secta Yunxiao en el momento en que recibieron la noticia de que Qi y Wei estaban en guerra. Por supuesto, la secta Yunxiao tenía sus propios canales de información. Cuando se envió la noticia de la corte imperial, ya estaban al tanto de este asunto. Además, también habían revelado vagamente que querían interferir. Era obvio que la secta Yunxiao todavía guardaba rencor contra el reino Wei por apoyar el avance de Li Shiwen a la etapa del Dharma y causar el caos en el reino Yan en ese entonces, hasta el punto de que el general Xia Kang dirigió el ejército del norte para luchar con el reino Yan en el frente en Pingzhou. Además, no era esta una buena oportunidad. Cuando Qi y Wei estaban en guerra, el reino Yan iría al sur y los apuñalaría desde el norte. Eso podría considerarse venganza. Además, este asunto tenía un significado práctico muy grande además de la venganza. A la secta Yunxiao le encantaría tomar el control de la mitad norte de Zhou en el país de Wei. De hecho, originalmente era la tierra del país de Yan. En el pasado, hace cientos de años, la frontera entre Yan y Wei no era la del frente de Pingzhou. En cambio, era un gran río que se extendía miles de kilómetros al sur. Este río se originó en la montaña infranqueable del oeste, fluyó hasta el este y finalmente se unió al mar. Era uno de los ríos más caudalosos del mundo, a la par del Gran Río del Sur. Sin embargo, en la guerra hace cientos de años cuando perdió el reino Yan, el reino Wei cruzó el Gran Río y ocupó la tierra de estos tres condados al norte del Gran Río. Esa vez, fue una gran crisis para el reino Yan, pero al final sobrevivieron. Sin embargo, a partir de ese momento, la situación militar entre Yan y Wei había cambiado mucho. El Gran Río era muy ancho y era una enorme vena espiritual de tipo agua. Los productos circundantes eran ricos y las ganancias de los tres condados no eran bajas. Más importante aún, al seguir el río y usar el espíritu Qi del río, uno podría establecer una formación muy poderosa. Usando el río como defensa, definitivamente sería mucho más cómodo y seguro que la frontera actual entre Yan y Wei. El reino Wei siempre había sido más fuerte que el reino Yan en todos los aspectos. En circunstancias normales, sería difícil para ellos encontrar la oportunidad de recuperar la mitad del estado al norte del Gran Río bajo la defensa del reino Wei. Por el contrario, el reino Wei usó esa mitad del estado como su base avanzada durante todo el año, lo que le dio al reino Yan un gran dolor de cabeza. Pero ahora que Qi y Wei estaban en guerra, esta era una buena oportunidad.
Aunque el estado de Qi era pacífico en un rincón, y su territorio principal estaba en la enorme península en el este del mundo, esa península era rica en recursos naturales y tenía un sinfín de cultivadores de alto nivel. A pesar de que el estado Wei era un poco más fuerte, no podían subestimar el estado Qi, o sufrirían una severa reacción violenta. Si los dos países se enfrentaran entre sí, no sería imposible para Ian aprovechar la oportunidad de mudarse al sur y recuperar su tierra natal que se había perdido durante cientos de años. Era natural que la secta Yunxiao tuviera tales pensamientos. Anuncios de Put Future. De hecho, la corte imperial de Greatian tuvo la misma idea. Sin embargo, después de que Lu Chaoxi discutiera esto con su asesor y los principales cultivadores del clan Lu, decidieron no actuar precipitadamente. La guerra entre Qi y Wei fue definitivamente cierta. Pero ahora, solo estaban al comienzo de la guerra y no sabían cómo se desarrollaría la guerra al final. Si fuera solo una fricción fronteriza ordinaria, o incluso una guerra local, entonces si el reino Ian se apresurara hacia el sur, podría atraer instantáneamente la atención del reino Wei hacia él. Si pensaran que robar un pollo era como asediar a Wei para salvar a Qi, entonces Qi estaría feliz y se reiría, pero no estarían agradecidos con Ian. Al mismo tiempo, el ejército de expedición del sur de Greatian podría incluso sufrir un ataque frontal del enemigo. Lu Chaoxi estaba inclinado a no hacer ningún movimiento. Por lo menos, no haría ningún movimiento hasta que la guerra entre Qi y Wei hubiera alcanzado cierto nivel y hubieran llegado a un acuerdo tácito con Qi. Por supuesto, no tomar medidas por ahora no significaba que renunciaría a esta oportunidad. Lu Wenen ya había ordenado a los guardias de uniformes bordados en los estados de Wei y Qi que prestaran mucha atención a la situación de guerra entre los dos estados y que informaran a tiempo. La información de seguimiento, en muy poco tiempo, vino de manos de los guardias de brocado escondidos en Qi y Wei. A partir de esta información, se podía saber que la guerra entre los países Qi y Wei avanzaba a una velocidad sorprendente. Fue el reino Wei el que inició el ataque. Xia Kan había aparecido claramente en la primera línea del campo de batalla. En un mes, había matado a 2 cultivadores de la etapa Yuanying del estado de Qi. La etapa de Yuanying fue un experto raro para cualquier nación celestial. Incluso el reino Qi, que era mucho más poderoso que el reino Ian, sentiría una gran angustia cuando 2 personas murieran seguidas. Al mismo tiempo, con la muerte de los 2 cultivadores de almas nacientes, el gran ejército Wei avanzó rápidamente en el este. Hubo disputas territoriales entre Qi y Wei en las áreas fronterizas de Qingzhou y Shu. El estado de Qi tenía una ventaja absoluta en estos 2 estados. Sin embargo, habían caído en manos del estado de Wei 3 meses después de la guerra. El estado de Qi había estado en desventaja al comienzo de la guerra y su reacción parecía ser un poco lenta. Sin embargo, los cimientos de la antigua superpotencia aún estaban allí. El ejército Qi se reunió rápidamente desde el interior del reino Qi. Bajo el liderazgo de los adeptos del Dharma del reino Qi, lanzaron un contraataque. Kui Qin, el gran anciano del clan Kui del continente oriental, también era un conocido adepto al Dharma. Se había hecho famoso incluso antes que Xia Kan. Se decía que era un maestro en la última etapa del Dharma. Los ejércitos de los 2 países utilizaron la prefectura de Shu y la prefectura de Qin como campos de batalla y comenzaron a luchar ferozmente. Medio año después de la guerra, las pérdidas en ambos bandos ya habían alcanzado un nivel impactante. No había necesidad de mencionar las muertes de cultivadores ordinarios por el momento. Solo los cultivadores de la etapa de Yuanying, ambos lados ya habían perdido un total de 6. Las pérdidas del estado de Qi fueron mayores. 4 de los cultivadores del reino de Yuanying que murieron eran del estado de Qi. Después de recopilar esta información, la estrategia del reino Ian cambió naturalmente. Xia Kan obviamente no podía perder tiempo. Estaba peleando con Kui Qin en el este. Si los 2 lados estuvieran realmente en una pelea, Xia Kan nunca abandonaría el campo de batalla de Qi y Wei. De lo contrario, una vez que Kui Qin supiera esto, no tendría escrúpulos y causaría un golpe destructivo al ejército Wei. Bajo esta premisa, el movimiento del reino Ian hacia el sur parecía ser una estrategia opcional. Hace unos meses, cuando se enteraron por primera vez de que los 2 países estaban en guerra, el reino Ian no había decidido si intervenir o no. Sin embargo, fue necesario hacer los preparativos de guerra correspondientes. Los 40.000 soldados del ejército imperial de la capital de Ian se habían reunido durante mucho tiempo, mientras que los 20.000 cultivadores se habían reunido en las provincias de Ping y Ji. El estado de Feiyun y el estado de Shue podrían proporcionar otros 30.000. Eran 80.000 cultivadores en total.
No sería un problema para la secta Yunxiao activar el mismo número. La corte imperial Wu y la secta Yunxiao tenían correspondencia frecuente. Lu Chaoxi usó la brujería del espejo para reunirse una y otra vez con el maestro de la secta Yunxiao, An Shuzi, para discutir estos asuntos e intercambiar opiniones de ambos lados. El poder de decisión final sobre este asunto estaba naturalmente en la secta Yunxiao. Como la otra parte quería pelear, la corte imperial Lu no podía decir nada y solo podía seguirlos. Sin embargo, pase lo que pase, el título del emperador, así como la fuerza de la familia Lu en el país de Ian, deben ser respetados. Además, si estallara la guerra, ya sea por logística o apoyo, la corte imperial tendría que esforzarse. Además, la secta Yunxiao no estaba tan segura de este asunto. Por lo tanto, era natural discutir más al tomar decisiones. Sin embargo, antes de que los dos gigantes del reino Ian pudieran llegar a un acuerdo, un asunto interrumpió directamente su discusión. El reino Wei envió un mensajero a la capital Ian. Esta no era la primera vez que el estado de Wei enviaba un enviado. Anteriormente, después de la guerra entre Qi y Wei, los emisarios de estos dos países, incluidos Chu y Wu en el sur, se dirigieron al norte, a Ian. Wu y Chu estaban más inclinados a ser espectadores. El objetivo principal de sus enviados que venían a Ian era averiguar la actitud de Ian. Esto era normal, y el reino Ian haría lo mismo. Incluso en el pasado, en el oeste del mundo de cultivo, cuando el gran reino celestial de Qin comenzó a causar problemas en todas partes, el reino de Ian también envió a sus propios enviados a otros países. No necesitaban enviar personas demasiado importantes, solo un cultivador del establecimiento de la fundación para observar la situación. No debería haber demasiado problema. Los emisarios ni siquiera necesitaban viajar solos. Hubo intercambios más o menos comerciales entre los diversos reinos celestiales, por lo que los emisarios simplemente pudieron abordar el bote de aire del grupo de comerciantes e ir allí. Los verdaderamente importantes fueron los enviados de Qi y Wei. Los enviados del reino Qi habían venido en oleadas desde hace unos meses. Su pedido fue muy simple. Esperaban que el reino Ian enviara tropas y presionara al reino Wei desde el norte. Incluso estaban dispuestos a pagar mucho por esto, desde los recursos hasta la capacitación del personal, e incluso cosas como la cuota del Palacio Inmortal de Penglai. Todo era negociable. El reino Wei siempre había ofrecido una concesión. Los recursos que prometieron no fueron menos que los del reino Qi. De hecho, estaban aún más dispuestos a ceder un condado al norte del Gran Río al reino Ian. Mirando las condiciones, el país Wei debe ser más generoso. Pero las cosas no se podían calcular de esta manera. ¿De qué servía ceder una prefectura al norte del Gran Río? El reino Ian quería el Gran Río como su frontera, por lo que sería mucho más cómodo ya fuera para la defensa o el ataque. Si solo tomaran un condado al norte del Gran Río, el reino Wei todavía tendría 2 condados en el norte. Este fue un clavo en los ojos del reino Ian. Mientras quisieran, aún podían lanzar un ataque en cualquier momento. La postura estratégica entre las dos partes aún no cambiaría. Originalmente había pensado que el propósito de los enviados de los dos países era el mismo que antes, que era ver cuánto daría cada parte. En este asunto, la intención de la corte imperial de Ian era bastante obvia. Si decidían participar en la guerra, definitivamente estarían del lado de Qi a menos que Wei aceptara ceder la mitad del estado al norte del Gran Río a Ian. Sin embargo, cuando Lu Chaoxi recibió al enviado del reino Wei como de costumbre esta vez, escuchó algo de lo que nunca antes habían oído hablar. ¿El dios con cara de fantasma Chen Man ha avanzado al reino de la materialización? 6K capítulo. Todavía debo 3K. Tomaría 3 días en junio y la deuda se pagaría dentro del mes. 377 capítulo 376. Guardián Lumingen. Las condiciones del estado de Wei no eran muy diferentes de las que habían ofrecido antes. Todavía ofrecieron una gran cantidad de recursos y piedras espirituales como obsequios, y renunciaron a un condado en Ezhou sin ningún beneficio adicional. Sin embargo, el avance de Chen Man hacia la etapa del Dharma fue un gran peso en la balanza. Después de conocer esta información, fue fácil asociarla con el motivo por el cual el estado de Wei se atrevió a hacer un movimiento tan grande contra el estado de Qi. El cambio en el ambiente externo fue, por supuesto, un factor importante. Great Qin comenzó a expandirse hacia el oeste del mundo, causando un gran revuelo. Esto haría que muchos países prestaran atención al estado de Qin y no tuvieran tiempo para prestar atención a lo que estaba haciendo el estado de Wei. Los más directos fueron el país de Liang y el país de Chu, los dos países que originalmente tenían fronteras con el país de Wei.
Para el estado de Wei, esta fue de hecho una oportunidad para expandirse mientras el estado de Qin se expandía. Sin embargo, si eso fuera todo, sus acciones aún eran demasiado audaces y radicales. En cualquier caso, Greatian estaba en el norte y Great-Wu estaba en el sur. Si estos dos países interfirieran, sería muy difícil para el reino Wei tener éxito en su plan de expansión. Sin embargo, si el dios con cara de fantasma Chen Man hubiera avanzado recientemente a la etapa del Dharma, entonces todo el asunto podría estar relacionado. Un poder de Dharma adicional significaba que el reino Wei tendría un peso muy pesado en la guerra del reino, tanto que podría afectar el resultado general de la guerra. La reacción más concentrada fue de la gente del país Yan. Después de escuchar esta noticia, no se movieron de inmediato. ¿No era obvio que había revelado esta información? Esta fue una advertencia. Además, Xia Kang no era el único adepto al Dharma en el reino Wei. En términos generales, la mayoría de las personas en varios países se inclinaban a creer que el estado Wei tenía dos Dharma Laksanas. Por supuesto, Xia Kang era el que estaba en la superficie y era muy fuerte. Sin embargo, el reino Wei aún debería tener un Fa Xian, porque todas las fuerzas, no solo el país, tenían alguna información. Algunas de las operaciones deberían haber sido realizadas por el reino Wei, sospechado de ser realizado por un Fa Xian, pero no por Xia Kang. Cuando se acumuló tal información, el hecho de que había otra persona además de Xia Kang en el país Wei, Fa Xian, se volvió bastante creíble. De hecho, a partir de varias fuentes de información, algunos candidatos podrían incluso ser finalizados. En Wei, había 5 cultivadores de almas nacientes que generalmente no mostraban su reputación. Se pensaba que ocultaban su fuerza y en realidad estaban en el plano del Dharma. Sin embargo, Chen Man, el dios con cara de fantasma, no era uno de ellos. Aunque hace muchos años se pensaba que Chen Man era un cultivador de alma naciente en etapa tardía o incluso en etapa máxima, no figuraba como candidato para la etapa de Dharma. Aunque era muy misterioso, en realidad no era muy viejo. De acuerdo con los primeros signos de otro Dharma en el estado de Wei, el dios con cara de fantasma estaba solo en la etapa del núcleo dorado. No importa cómo se disfrazara, no podía disfrazar su forma de Dharma como un cultivador de núcleo dorado. El hecho de que el dios con cara de fantasma se hubiera convertido en un adepto al Dharma significaba que había 2 adeptos al Dharma más en el estado de Wei que aún no habían aparecido. El reino Yan yendo al sur. Gran maestro Wei Yun. ¿Qué debería hacer cuando se topó con 2 adeptos al Dharma? Si se pudiera confirmar este asunto, entonces la acción del reino Yan hacia el sur debería considerarse con más cuidado. Sin embargo, había una cosa que Jing Ying no podía ignorar. ¿Estaba mintiendo el reino Wei? Los agentes de inteligencia de Jinjiwei escondidos en Wei no enviaron ninguna noticia correspondiente. Después de que Lu Chaoxi informara sobre este asunto a la secta Yunxiao, también dijeron que no habían recibido ninguna información al respecto. Valía la pena reflexionar sobre esta situación. No podía juzgar con certeza si el enviado de Wei estaba mintiendo, pero al menos existía esta posibilidad. Sería muy vergonzoso si estuvieran asustados por una mentira tan simple. Sin embargo, si no lo creían y el resultado era cierto, no sería bueno que terminaran sangrando. Este asunto tenía que ser aclarado. Anuncios de Put Future. La secta Yunxiao activaría su red de inteligencia y pensaría en una forma de aclarar este asunto. Por supuesto, Lu Wenen también había recibido una orden de la corte imperial del clan Lu para hacer todo lo posible por descubrir la verdad. Además del sistema de inteligencia de las 2 fuerzas principales del país Yan, había otras fuentes que podían probar la fuente de la información. En 2 días, Lu Wenen se había reunido con los enviados de muchos países del reino Yan. La información que tenían estos enviados era en realidad bastante importante. Incluso si hubiera algunas personas con un estatus bajo, como Chu, que solo envió un cultivador de la etapa de la fundación, no importaba. Si no sabían nada, podían ponerse en contacto con el país correspondiente detrás de ellos y preguntar. Se reunió mucha información. Por ejemplo, el estado de Qi insistió en que nunca habían recibido tal información y creían que Chen Man no podría haber entrado en la etapa del Dharma tan rápido. Por ejemplo, los enviados de Chu y Liang dieron una respuesta ambigua. Pensaron que era posible, pero no estaban seguros. El estado de Wu estaba más seguro de que el dios con cara de fantasma probablemente había llegado al escenario del Dharma. Estas declaraciones eran muy contradictorias y no se podían creer completamente. Por ejemplo, al reino Qi le preocupaba que el reino Yan no enviara tropas. Naturalmente, negaron rotundamente este asunto para disipar las preocupaciones del reino Yan. En ese caso, sus palabras no serían tan creíbles.
El mensaje de Chu Liang fue vago, como si quisiera agitar el agua. La declaración de Wu Guo fue tan cierta que confundió un poco a la gente acerca de su actitud. Al fin y al cabo, las declaraciones de los distintos países solo podían servir como referencia. Había demasiadas cosas mezcladas desde diferentes puntos de vista. En esencia, era lo mismo que la advertencia del enviado del estado Wei. Solo podían escucharse pasivamente, pero en realidad no podían utilizarse como base para la toma de decisiones. Por un lado, el clan Lu y la secta Yunxiao aún tenían que continuar con su investigación y pensar qué debían hacer si enfrentaban muchas situaciones. Además, el lado de Win también estaba haciendo todo lo posible para averiguar más sobre este asunto. Los Jinjiwei ocultos en los países Qiwei habían comenzado a cambiar su atención para tratar este asunto. La situación en el estado de Qi todavía estaba bien. Lo principal era investigar si el sistema de inteligencia del estado de Qi había obtenido alguna información sobre el dios con cara de fantasma. En este asunto, la fuerza principal definitivamente sería el Jinjiwei. Lu Wenen miró hacia el sur y murmuró en su corazón. Tío Mingen, corrió, todo depende de ti. Lu Mingen se había unido a los guardias Jinji durante casi 20 años. Cuando ingresó por primera vez a los guardias de uniformes bordados, solo estaba en la etapa de construcción de cimientos. Ahora, ya era un cultivador en el cuarto nivel de la etapa de iluminación inicial. Hablando de eso, el progreso de su cultivo fue extremadamente rápido incluso en la familia Lu, donde había muchos genios. Este año solo tenía 73 años y ya había alcanzado el cuarto nivel de la etapa de iluminación inicial. Esto fue, por supuesto, considerado muy rápido. Por supuesto, había muchos en el clan Lu que eran más rápidos y fuertes que él. Sin embargo, no sintió que fuera injusto. Los verdaderos genios del clan tenían raíces espirituales únicas e incluso raíces espirituales celestiales. Solo tenía raíces espirituales dobles y, naturalmente, carecía de talento. No había nada que pudiera hacer al respecto. En el camino del cultivo, tener un buen talento fue de gran ayuda, ya sea en la etapa inicial o en el límite superior de las etapas posteriores. Pero en este mundo, el talento no significaba todo. Al final, la comprensión personal, las oportunidades, el nivel de esfuerzo en la cultivación y la dirección del esfuerzo pueden ser más importantes. Incluso el ex primer ministro de Greatian, Zhou Ziwu, solo tenía 2 raíces espirituales, pero ya estaba firme en la etapa de Yuaning. Además, Lu Mingen sabía que parecía ser una persona especial. Desde que era muy joven, cuando tenía poco más de 10 años y había comenzado oficialmente a cultivarse, su mente siempre estaba llena de alguna comprensión de la cultivación. Incluso él mismo no sabía de dónde venía este tipo de iluminación. Más tarde, a medida que crecía, ya fueran sus padres u otros, todos decían que se parecía cada vez más a su abuelo biológico, Lu Chaoen, quien también era uno de los 9 ancestros del clan. El día en que la vida de Chaoen terminó sería el día en que nació. Anuncios de Put Future. En su opinión, este fue un gran destino. Cuando fue mayor, tuvo la leve sensación de que era la reencarnación de su abuelo. Siempre habría algunos recuerdos que no le pertenecían a él, pero que en realidad pertenecían a su abuelo. Al principio, tenía miedo de que algún día dejaría de ser él mismo. Pero más tarde, cuando creció, se dio cuenta de que esto solo le reportaba beneficios y ningún daño. Estos recuerdos no afectarían sus pensamientos y no cambiarían su personalidad. Por el contrario, la comprensión del cultivo le permitió tomar algunos desvíos en el camino del cultivo, al menos cuando estaba en el nivel de refinación de Qi. Le permitió caminar muy firmemente en el camino de la cultivación cuando empezó. Su cultivo no solo progresó más rápido que los otros cultivadores de su familia que tenían más talento que él, sino que su fundación también fue inesperadamente estable. Además de los beneficios del cultivo, había otro punto. Después de despertar muchos de los recuerdos de su abuelo Lu Chaoen, Lu Mingen conoció muchos de los eventos pasados de la familia. Tenía una comprensión más profunda de las dificultades pasadas de la familia y lo difícil que era llegar a donde estaba hoy. Al mismo tiempo, los recuerdos de estos mayores también le permitieron obtener mucho conocimiento y sabiduría. Le permitió pensar de manera más integral cuando pensaba en las cosas, y su carácter se había vuelto más estable. Todos estos fueron beneficios positivos. El rápido progreso de su cultivo le ahorró muchos desvíos. Rápidamente entró en la etapa de construcción de cimientos e incluso en la etapa de iluminación inicial. Aunque estos conocimientos en realidad desaparecieron después de la etapa de establecimiento de la fundación, el camino de la cultivación fue así. Un paso fue rápido, y cada paso fue rápido.
Obviamente fue beneficioso tener un comienzo rápido y constante. Al mismo tiempo, su carácter firme y meticuloso también le permitió desempeñarse bien en varios asuntos familiares y había hecho muchas contribuciones. Además, Lu Weiwen, que era su sobrino pero en realidad era más de 10 años mayor que él, a menudo lo cuidaba y lo guiaba intencionalmente. También trabajó duro, por lo que después de avanzar a la etapa de iluminación inicial, se convirtió en un miembro central en el que confiaba la familia. La familia también tenía grandes esperanzas puestas en él, y él era la futura estrella de la esperanza. Después de ingresar a la Guardia Uniforme Bordado, también había hecho muchas contribuciones. Y una actuación tan excelente también le había dado una responsabilidad aún más importante. Hace 7 años, cuando solo estaba en el segundo nivel de iluminación inicial, fue enviado al Reino Wei para hacerse cargo y establecer el sistema de inteligencia de Gran Ian en el Reino Wei. También se le otorgó el cargo de guardián de la Guardia Uniforme Bordado. Originalmente, este sistema existía. Sin embargo, después de la rebelión en el reino de Ian, la conexión con la nueva corte imperial en el país se volvió muy problemática. Cuando se acababa de establecer la dinastía Lu, los asuntos domésticos también eran un desastre. No tenían mucha energía para administrar el sistema de inteligencia en países extranjeros, por lo que este asunto quedó en suspenso. Afortunadamente, no tenían mucha información sobre la nueva dinastía, por lo que su pérdida de control no causaría demasiado problema. Sin embargo, había que solucionar la falta de un sistema de inteligencia. No mucho después del establecimiento de los guardias de uniformes bordados, ya habían comenzado a ocuparse de este asunto. Hace 7 años, incluso enviaron a uno de los miembros importantes de la familia Lu, Lu Mingen. Según el plan original, Mingen permanecería en Wei durante unos 10 años. Ya había preparado muchos recursos de cultivo por el momento, por lo que no tenía que preocuparse demasiado por sus problemas personales. Su misión era reconstruir el sistema de inteligencia aquí y ponerlo bajo el mando de los guardias de uniforme bordado. No necesitaba comenzar desde el principio, pero la dificultad no era menor que comenzar desde el principio. Después de todo, el sistema de inteligencia del antiguo reino Ian todavía se quedó atrás en el reino Wei. Por supuesto, él podría heredar esta herencia. Sin embargo, el nuevo sistema de inteligencia no podía depender demasiado del anterior. Después de todo, este personal de inteligencia solía pertenecer a la antigua corte imperial del Gran Ian. Cuando Li Shiwen se estaba preparando para abrirse camino hacia el escenario del Dharma, se confabuló con el reino Wei. Era difícil decir cuántos de los antiguos sistemas de inteligencia del Gran Reino Ian ya habían sido expuestos al reino Wei. Incluso aquellos que no estaban expuestos tenían la posibilidad de traicionar al reino Ian y confabularse con el enemigo. El proceso de selección fue aún más difícil que la reconstrucción. Pero durante los últimos 7 años, Lu Mingen había hecho un buen trabajo. Los traidores que deberían ser tratados ya habían sido tratados. Lo que debería recibirse ya se había recibido con éxito. Las partes que había reconstruido también podían funcionar normalmente. En este momento, la misión del reino Ian fue la primera y más importante prueba que enfrentaba la rama de la guardia de brocado en el reino Wei, que estaba dirigida por Lu Mingen. Después de aceptar la misión con mucho cuidado, rápidamente se puso en acción. Los guardias de uniformes bordados están en el reino Wei. ¿De dónde sacaste estos? Usted debe haber acumulado alguna información. Un famoso cultivador de almas naciente como el dios con cara de fantasma, que se había confabulado con la sociedad sin rostro en el reino de Ian, naturalmente necesitaba que se le prestara especial atención. De esta forma, la recopilación de información relevante no partió de cero. Después de una cuidadosa investigación, Lu Mingen descubrió aproximadamente la ubicación del dios Shenman con cara de fantasma. Después de que Lu Mingen confirmó que no había ningún problema con la información, abandonó la capital del Gran Wei Shudu. Se dirigió al sudeste hasta el condado de Wuhan. El condado de Wuhan estaba ubicado en el lado sur de la frontera entre Shuzhou y Dizhou. Según la información, Chen Man debería estar viviendo en un valle al suroeste del condado de Wuhan. 4K 378 Espíritu del Vacío Qi. Este valle originalmente tenía un nombre, pero desapareció después de que Chen Man se mudó. Según la información de Lu Mingen, nadie había vivido aquí mucho antes de que Chen Man lo ocupara. Además, era solo una vena espiritual de nivel 3. Hablando lógicamente, algunos expertos no estarían interesados en un meridiano espiritual de nivel 3, pero era un territorio bastante bueno para las fuerzas ordinarias y los cultivadores. No debe estar vacío. Sin embargo, el ki espiritual aquí no era ordinario. Estaba lleno de un poder muy extraño,
que no pertenecía por completo al ki espiritual convencional de 5 elementos. Los cultivadores normales no podrían cultivar aquí. Para los cultivadores de condensación de ki, si permanecieran aquí por mucho tiempo, el extraño ki espiritual se filtraría en sus cuerpos y morirían. Incluso los cultivadores del establecimiento de la fundación y de la iluminación inicial podrían no tener problemas para quedarse aquí, pero si se cultivaran, existía el riesgo de una muerte súbita. La extraña naturaleza del ki espiritual aquí naturalmente atrajo la atención de muchas personas. Incluso algunos cultivadores del núcleo dorado habían explorado este lugar antes. No ganó nada. Aparte de la extraña energía espiritual, este lugar era como el valle más ordinario. No había seres vivos en él, ya fueran plantas o animales. Incluso los insectos que se podían ver en todas partes no se podían ver en este valle. Al mismo tiempo, nadie pudo encontrar tesoros o materiales raros aquí. Como ese era el caso, solo podía darse por vencido. Al final, los cultivadores humanos solo pudieron confirmar que debido a la naturaleza especial del ki espiritual del cielo y la tierra, aquí se produjo una especie de ki espiritual dañino. Aparte de eso, no había otro valor. Lentamente, nadie prestó más atención a este lugar. De vez en cuando, venían algunos aventureros que no estaban dispuestos a darse por vencidos, pero esta extraña energía espiritual los mataba o se quedaban sin nada. Esta situación continuó hasta que Chen Man encontró este lugar hace muchos años. En ese momento, no era demasiado famoso y era solo un cultivador errante ordinario. En la información pública sobre Chen Man, se decía que tenía raíces espirituales dobles de madera y agua. Sin embargo, según la información que Lu Mingen había recopilado a lo largo de los años, era probable que se tratara de información falsa. No sabía quién lo soltó, pero no era cierto. En ese entonces, Chen Man debería haber sido un cultivador con una sola raíz espiritual. Lu Mingen no pudo averiguar qué tipo de raíz espiritual tenía, pero debe haber sido una raíz espiritual muy rara y especial. Como cultivador deshonesto, Chen Man no pudo encontrar una técnica de cultivo adecuada para sí mismo y tuvo que perder mucho tiempo. A partir de la información que Mingen había recopilado, Chen Man había buscado refugio con muchas fuerzas en el reino Wei en sus primeros años. Especuló que Chen Man esperaba encontrar una manera de obtener una técnica de cultivo adecuada para su raíz espiritual de las diversas fuerzas. Sin embargo, era muy obvio que no obtuvo lo que quería. Como resultado, cuando tenía casi 60 años, apenas logró completar el establecimiento de la fundación. Esta era una velocidad bastante lenta para cultivadores con una sola raíz espiritual. Sin embargo, todo cambió cuando Chen Man llegó a este extraño valle. Trató este lugar como su propia guarida. De hecho, él era el único que podía entrar y salir libremente de este lugar sin ser afectado por la extraña energía espiritual. A partir de ese momento, la velocidad de cultivo de Chen Man aumentó a pasos agigantados, como si hubiera abierto la plantilla del personaje principal de ser un perdedor. En menos de 30 años, se convirtió en un cultivador de iluminación inicial y avanzó a la etapa del núcleo dorado a la edad de 150 años. Por supuesto, no era que nadie hubiera intentado espiar su encuentro fortuito, pero el resultado final fue que aquellos que intentaron espiarlo se dieron por vencidos o estaban acabados. Chen Man no solo sobrevivió, sino que también se hizo un nombre como el dios con cara de fantasma y se convirtió en un invitado de honor de la corte imperial del estado de Wei. Incluso avanzó a la naciente etapa del alma. Más tarde, la fuerza de la energía espiritual en este valle había cambiado del nivel 3 al nivel 5, pero el rango no se había expandido. Después de recopilar esta información, Lu Mingen, naturalmente, hizo una especulación razonable basada en esta información. La rara raíz espiritual desconocida del hombre Chen debería ser la misma que el espíritu natural Qi en este valle. De hecho, debería haber algún tipo de herencia aquí que se dirigiera específicamente a este tipo de energía espiritual desconocida, y Chen Man la había obtenido. Después de obtener una gran oportunidad, Chen Man se había embarcado en su propio camino hacia el éxito. Además, este lugar se había convertido en el lugar más adecuado para que Chen Man cultivara. Después de convertirse en un cultivador de núcleo dorado y luego en un cultivador de alma naciente, nadie se atrevió a decir nada. Solo podían dejar que este extraño y poderoso gran cultivador se quedara aquí en silencio. Anuncios de Put Future. La gente común no se atrevería a entrar al valle. No era que Chen Man no le permitiera decir nada. Él nunca había dicho algo así antes. Sin embargo, después de la concentración del espíritu Qi en el Valle Rose al nivel 5, incluso los cultivadores de núcleo dorado ordinarios serían heridos por el denso y extraño espíritu Qi en todas partes.
En términos generales, aquellos que no fueron especialmente invitados no buscarían su propia muerte al ingresar a este valle. Si realmente existiera tal persona, Chen Man no necesitaría hacer nada. Solo el ki espiritual natural sería suficiente para matarlo. Lu Mingen, que había llegado a la periferia del valle, no trajo ningún subordinado. Como líder de los espías de la guardia del uniforme bordado, aún podía movilizar a algunas personas. Sin embargo, los expertos ordinarios en el interior estaban solo en el nivel de construcción de cimientos. ¿De qué servía que los cultivadores de la construcción de cimientos vinieran aquí? De hecho, era inútil tener más gente. Por supuesto, no se atrevió a acercarse ni siquiera a entrar en el valle. Se rumoreaba que el extraño espíritu Ki, que era equivalente a la concentración de un meridiano espiritual de nivel 5, era milagroso en alguna inteligencia. Lu Mingen no se atrevió a intentarlo él mismo. Además, a pesar de que podría permanecer adentro por un tiempo con algunas herramientas mágicas, no se atrevió a entrar. El dios Shenman con cara de fantasma tenía una gran cantidad de doppelgangers. No importaba si estaba en su propia guarida o no, era normal que tuviera algunos doppelgangers más cuidándolo. Aunque no todos los doppelganger de los expertos en la etapa del Dharma tenían la fuerza de un experto en la etapa del Dharma o en la etapa del alma naciente, Lu Mingen no se atrevió a correr el riesgo. Solo había venido aquí para observar de cerca al fantasma Face God Valley y ver si había algún cambio especial. De acuerdo con el sentido común, cuando un cultivador de alto nivel completó la etapa inicial del avance, causaría una conmoción mayor y tendría un impacto más profundo en el entorno circundante. No escuchó ninguna conmoción. Si realmente hubo un gran movimiento que no pudo ocultarse, debería haberse enterado. Esta información probablemente fue encubierta por el mismo Chen Man o el estado de Wei. Como ese era el caso, solo podía venir y echar un vistazo. Le preocupaba que el reino Wei estableciera algunos arreglos especiales fuera del Valle del Dios del Rostro Fantasma, por lo que había tenido mucho cuidado después de llegar aquí. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de que todo esto era innecesario y no encontró ningún problema. Encontró una dirección desierta y se acercó lentamente al Valle de Dios con cara de fantasma. Se movían muy lentamente y no se atrevían a volar. Solo podían caminar por el suelo. Por un lado, tenía miedo de ser descubierto por la gran conmoción. Por otro lado, también tenía miedo de la extraña energía espiritual que se rumoreaba que era divina. Si estaba realmente contaminado, podría haber un gran problema. De hecho, no necesitaba entrar en el valle. Cuando Lu Mingen se acercó a cierta distancia, pudo sentir vagamente que había algo muy especial mezclado en el espíritu Ki que flotaba entre el cielo y la tierra. Solo había una pequeña cantidad, y era fácil pasarla por alto si no la percibía con cuidado. Sin embargo, a medida que se acercaba más y más al valle, este tipo de percepción se hizo más y más evidente. Al mismo tiempo, a medida que su percepción se hizo más y más obvia, también sintió que este ki espiritual estaba erosionando silenciosamente su cuerpo. Después de que su piel entró en contacto con esta energía espiritual, sintió una ligera molestia. Lu Mingen solo pudo liberar una pequeña cantidad de energía espiritual para proteger su cuerpo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que tal protección no era suficiente. La extraña energía espiritual mezclada en el aire estaba corroyendo rápidamente la energía espiritual que usaba para protegerse. También descubrió que estas motas de energía espiritual, mezcladas con energía espiritual normal, entraban en contacto con su cuerpo y se filtraban, corroyendo sus meridianos y la energía espiritual de su cuerpo. Este grado de daño fue muy bajo y el daño causado parecía relativamente leve por el momento. No era irreversible y ni siquiera requería un tratamiento especial. Después de un breve descanso, se recuperaría. Sin embargo, Lu Mingen todavía se sentía un poco asustado. Todavía tenía que ingresar al valle, y la concentración del extraño ki espiritual era muy baja. Solo había un poco en el aire, y tuvo que sentirlo con mucho cuidado para poder detectarlo. Sin embargo, aún así, este poder ya había mostrado una característica muy aterradora. Podía imaginar un poco por qué había tan pocas personas que podían salir vivas del valle, incluso si el dios Shenman con cara de fantasma no hacía ningún movimiento. Sin embargo, todavía tenía un sentimiento vago. ¿Por qué sintió que este extraño ki espiritual era un poco familiar? Pero ahora, no se atrevía a confirmarlo. Continuó caminando un poco más cerca. Cuando llegó al borde del valle, aunque la concentración no se había elevado a un nivel amenazante, fue suficiente para confirmar su suposición anterior. Anuncios de Put Future. Este poder era muy similar al de Lu Mingchao, uno de los 9 ancestros del clan, que ya había entrado en la etapa del núcleo dorado.
Los mayores de la familia tenían una buena actitud hacia él y lo valoraban. Desde Lu Chaoxi, a Chao y luego a Ming Chao, a menudo lo llamaban en el pasado para darle algunos consejos o preguntarle sobre su situación reciente. También le darían algunas cosas que no eran demasiado valiosas, pero que eran muy útiles para el cultivo. Cuando estaba con Lu Mingchao, había sentido el poder especial que tenía esta cultivadora de alto nivel, que era su tía abuela, más de una vez. Era realmente similar a este Yingying. ¿Podría ser que la energía aquí fuera energía espiritual vacía? La raíz espiritual natural del hombre dios Chen con cara de fantasma era una raíz de espíritu del vacío como la de su tía abuela Lu Mingchao. Eso sí, aunque fuera un 90% similar, no se atrevería a definirlo sin el 100%. Simplemente mantuvo este asunto en mente. Debería valer la pena informar. Después de dudar por un momento, caminó directamente hacia el valle. El dios con cara de fantasma no parecía estar muy preocupado por la gestión de su residencia. No había hechizos protectores, ni puertas de montaña. Por supuesto, el valle estaba lleno de un extraño ki espiritual que se sospechaba que era de naturaleza vacía, que era el mejor hechizo restrictivo en sí mismo. Fuera del valle, Lu Mingen sintió la existencia de lo que parecía ser ki del espíritu del vacío, pero su fuerza no fue suficiente para amenazarlo. Sin embargo, acababa de entrar en el valle y cruzó un cierto límite. La influencia de este ki del espíritu del vacío en su cuerpo de repente se volvió más fuerte. La sensación de corrosión de su piel, meridianos y energía espiritual se volvió mucho más intensa que cuando estaba fuera del valle. La cara de Lu Mingen se puso verde. Por un lado, estaba muy incómodo con el espíritu ki vacío. Por otro lado, estaba tratando de resistir esta erosión y consumía constantemente su propia energía espiritual. Rápidamente evaluó su estado actual y tuvo una idea aproximada de lo que estaba pasando. Este ki del espíritu del vacío era muy aterrador y tenía un atributo extraño, pero para decirlo sin rodeos, este era solo el ki del espíritu que impregnaba naturalmente este lugar. No importa cuán denso y extraño fuera, era esencialmente incontrolable, y la energía espiritual en sí misma no tenía ninguna intención maliciosa o intención de atacar. En tales circunstancias, como cultivador de la iluminación inicial, aún podía protegerse por un corto período de tiempo. No habría mayores problemas. Calculó que podría aguantar unas 2 horas, siempre que no se encontrara con más accidentes. Pero en realidad, no necesitaba quedarse en el valle por tanto tiempo. Sacó 2 artículos de su bolsa de almacenamiento. Uno de ellos era una pequeña botella de porcelana blanca que estaba vacía. El otro artículo era un disco de 8 trigramas. Estos 2 artículos eran herramientas mágicas funcionales. Mingen tomó la pequeña botella de porcelana, cerró los ojos y activó el arma mágica con su poder espiritual. En la superficie de la pequeña botella de porcelana, aparecieron unas diminutas runas de color azul claro. Después de un rato, abrió los ojos y volvió a poner la botella de porcelana blanca en su bolsa de almacenamiento. Este artículo podría absorber la energía espiritual en el aire y sellarlo en una botella. Era un objeto pequeño que se usaría en alquimia. Lu Mingen usó esta pequeña cosa para recolectar algo del espíritu ki en el valle. Más tarde, le uniría sus propios sentimientos y encontraría una manera de enviarlo de regreso al país de Ian. No estaba seguro de si se trataba de Void Spirit Ki, pero sintió que era muy similar. Sin embargo, Lu Mingchao, que poseía raíces de espíritu del vacío, definitivamente podría hacer un juicio más preciso. Después de eso, sacó el instrumento de 8 trigramas. Si se pudiera decir que recolectar el ki espiritual en el valle y juzgar su atributo fue una decisión improvisada, entonces usar este tablero de instrumentos para rastrear los cambios en el ki espiritual en el valle durante un período de tiempo fue su objetivo principal. Si Chen Man realmente se hubiera abierto paso hasta la etapa del Dharma, entonces sus raíces espirituales especiales definitivamente requerirían que se abriera paso aquí. Además, abrirse paso hacia el reino de la materialización requirió el apoyo de una gran cantidad de energía espiritual del mundo exterior. Si esto realmente había sucedido en el valle, entonces se podrían encontrar algunos rastros de los cambios en la energía espiritual como evidencia. 4K. Escribiré 7000 palabras mañana para compensar mi deuda.